Cerremos nuestros ojos, hagamos una respiración muy profunda, donde podamos visualizar el amor de Dios que entra ante nosotros, para así iniciar agradeciendo, querido Maestro Jesús, querido benefactor mayor, Maestro de amor y de luz, de bondad, de misericordia. Estamos aquí ante ti para agradecerte, Padre amado, Maestro, agradecerte la vida, agradecerte este momento de tranquilidad y de paz que nos permite tomar fuerzas, Padre, para seguir adelante en esta vida. Así también agradecerle a nuestros queridos benefactores que están aquí presentes ante nosotros para darnos toda su magia, toda su luz, toda la bondad, toda su curación, para sentirnos mejor, para llenarnos de su amor también y de su palabra, de sus mensajes. Maestro Jesús, tú nos conoces, tú sabes que estamos aquí reunidos, cada uno de nosotros. Tú sabes que hay en nuestros corazones, tú sabes nuestras penas, nuestras luchas, todo lo que estamos aquí. Tenemos toda una carga de luchas que llevar a diario. Hoy te pedimos, Padre amado, Maestro, benefactores, denos esa fortaleza. No negamos nuestras pruebas, solo suplicamos misericordia para llenarnos de fortalezas, que esas fortalezas nos permitan vencer, vencer esa barrera que nos obstruye a llegar a ti, querido Maestro Jesús. Vencer todas esas pruebas que tenemos que pasar para evolucionar, para ser un poquito mejor y para poder mirarte, poder acercarnos más a ti, Padre. Así también, querido Maestro, hoy te queremos pedir, con tu bondad y con tu amor, puedas abrir nuestros corazones para el entendimiento de este estudio de hoy. Que este estudio fortalezca nuestras vidas. Que este estudio nos abra un poco más los ojos a ver la verdad que nuestros egos se niegan a ver. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, querido Maestro. Solo queremos acercarnos a ti mediante tu palabra, mediante el estudio. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla y ayúdanos a poder ejercerla todos los días de nuestra vida. Que no solo sea esta hora de estudio, que sea cada minuto de nuestra vida un entendimiento de nuestro estudio. Amén así, querido Maestro Jesús, queridos benefactores. Hoy queremos pedirle de todo corazón por todas esas personas que tienen una lucha hoy, sea de salud, una lucha por una obsesión, una lucha por una enfermedad grave, una lucha porque no tienen trabajo y sus hijos tienen hambre, una madre que hoy entierra a sus hijos. Queremos pedirte, querido Maestro Jesús, ayúdanos y ayúdalos a sobrepasar esa prueba tan dura, llena de su corazón de fuerzas y que puedan con tu amor entender qué es lo que ellos están viviendo. Ayúdalos a sanar, ayúdalos a ver tu luz, que es la verdad y la vida. También te queremos pedir, querido Maestro, por todas esas madres que están hoy aquí presentes, pidiendo por sus hijos y sus hijas. Nuestro corazón de madre es un corazón poderoso, lleno de amor, como el tuyo, lleno de amor hacia nosotros. Hoy te suplicamos, te compadezcas de nuestro amor y tengas misericordia, que nos ayudes, nos des la fortaleza para sacar adelante a nuestros hijos. Que tu paz siempre esté con nosotros, querido Maestro Jesús. Que tu amor sea nuestra bandera y que nuestros queridos benefactores nos acompañen hoy y siempre. Amén, que así sea. Gracias, Eric. Gracias, hermano.
a compartir el texto. No sé quién llegó, David. Buenos días, David. Hola, buenos días, buenos días. Expiación y arrepentimiento. Pregunta 990. ¿El arrepentimiento tiene lugar en el estado corporal o en el espiritual? En el estado espiritual. No obstante, también puede tener lugar en el estado corporal, cuando comprendéis correctamente la diferencia entre el bien y el mal. Pregunta 991. ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado espiritual? El deseo de una nueva encarnación para purificarse. El espíritu comprende las imperfecciones que le impiden ser feliz. Por eso aspira a una nueva existencia en que podrá expiar sus faltas. Pregunta 992. ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado corporal? Avanzar desde la vida presente, si se tiene tiempo de reparar las faltas. Cuando la conciencia formula un reproche y señala una imperfección, siempre se puede mejorar. Pregunta 994. El hombre perverso que no ha reconocido sus faltas durante la vida, ¿lo hace siempre después de la muerte? Sí, siempre. Entonces sufre más, porque siente todo el mal que ha hecho o que ha causado voluntariamente. No obstante, el arrepentimiento no siempre es inmediato. Hay espíritus que se obstinan en el camino del mal a pesar de sus padecimientos. Con todo, tarde o temprano, habrán de reconocer que tomaron el camino equivocado y llegará el arrepentimiento. Los espíritus buenos trabajan para esclarecerlos y vosotros también podéis hacerlo. Pregunta 998. La expiación. ¿Se lleva a cabo en el estado corporal o en el estado de espíritu? La expiación se lleva a cabo durante la existencia corporal, mediante las pruebas a que el espíritu se encuentra sometido, y en la vida espiritual, mediante los padecimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. Pregunta 999. ¿El arrepentimiento sincero durante la vida es suficiente para borrar las faltas y obtener la gracia de Dios? El arrepentimiento contribuye a que el espíritu mejore, pero el pasado debe ser expiado. Pregunta 1000. ¿Podemos desde esta vida rescatar nuestras faltas? Sí, mediante su reparación. Sin embargo, no penséis en rescatarlas con unas pocas privaciones pueriles o con la distribución de vuestros bienes después de la muerte, cuando ya no los necesitáis. Dios no toma en cuenta en modo alguno un arrepentimiento estéril, que siempre resulta fácil, y que solo cuesta el esfuerzo de golpearse el pecho. Perder un dedo meñique mientras se presta un servicio borra más faltas que padecer durante años el tormento del cilicio sin otro objetivo que el bien de sí mismo. El mal solo se repara con el bien. La reparación no tiene ningún mérito si no alcanza al hombre ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. ¿De qué les sirve para justificarse restituir después de la muerte los bienes mal habidos cuando ya no les sirven y les ha sacado todo el provecho? ¿De qué les sirve privarse de algunos goces fútiles y de algunas cosas superfluas si no reparó el daño que ha hecho a otros? ¿De qué les sirve, por último, humillarse ante Dios si conserva su orgullo ante los hombres? Pregunta 1002. ¿Qué debe hacer aquel que al borde de la muerte reconoce sus faltas, pero no tiene tiempo de repararlas? En ese caso, ¿es suficiente con arrepentirse? El arrepentimiento apresura su rehabilitación, pero no lo absuelve. ¿Acaso no tiene ante él el porvenir que nunca se le niega? Allan Kardec, El libro de los espíritus, libro cuarto, capítulo segundo. Gracias, Laurita. Karen, ¿podrías leer la segunda parte? Varonilmente. Vigilad
Estar firmes en la fe, portaros varonilmente, sed fuertes. Pablo Corintios 16:13. Vigilad en la lucha común, permaneced firmes en la fe ante la tempestad, portaros varonilmente en todos los lances difíciles. Sed fuertes en el dolor para guardarle la lección de luz. Se reviste el consejo de Pablo a los Corintios, aún hoy de sorprendente oportunidad. Para conquistar los valores sustanciales de la redención, es imprescindible conservar la fortaleza de ánimo de quien confía en el Señor y en sí mismo. No vale la lluvia de lágrimas desproporcionadas ante la falta cometida. Arrepintámonos de cualquier gesto maligno es deber, mas plantearlo indefinidamente es robar tiempo al servicio de rectificación. Cierto, el mal deliberado es un crimen. Todavía, el error impensado es enseñanza valiosa, siempre que el hombre se inclina a los designios de Dios. Sin resistencia moral, en el torbellino de conflictos purificadores, el corazón más noble se despedaza. No nos cabe, por tanto, reposar en el servicio de elevación. Es natural que vengamos a tropezar muchas veces. Es comprensible que nos hiramos frecuentemente en los espinos de la senda. Lastimadle con todo, será nuestra situación toda vez que exigiéramos demasiadas consolaciones indebidas, interrumpiendo la marcha para lo alto. El cristiano no es aprendiz de reposo falso, discípulo de un maestro sin acepción de personas hasta la cruz. Le compete trabajar en la sementera y en la senda del infinito bien, vigilando, ayudando y obrando varonilmente. Emanuel Francisco Cándido Javier, libro Fuente Viva. Gracias, Karen, Laurita, Gracias a todos. Erika, por la oración. El libro de los espíritus, voy a empezar por ahí, el libro de los espíritus nos dice que el bien es todo lo que se ajusta a la ley de Dios y el mal es todo lo que se desvía de ella. Entonces, hacer el bien es ajustarse a la ley divina. Hacer el mal es quebrantarla. Nosotros, siendo espíritus imperfectos, estamos sujetos a cometer errores y faltas, porque todavía cultivamos el mal en nuestros corazones. Aún tenemos pensamientos negativos que nos llevan a la práctica del mal. Ahora, la justicia divina funciona en todo momento y por cada mal practicado tendremos que responder a Dios. Por más pequeña que sea la falta, tendremos que responder frente a la justicia divina. Tendremos que dar cuenta de nuestras malas actitudes y malas conductas. Entonces, sabiendo esto, es importante para nosotros saber qué hacer cuando cometemos una falta, cómo debemos proceder cuando decidimos actuar en el error y en el mal, ¿no? De qué manera debemos proceder tan pronto tomamos conciencia del mal que practicamos. Y la doctrina nos ayuda a entender este proceso de la justicia divina frente a un mal cometido. La doctrina nos dice que el arrepentimiento es el primer paso hacia el mejoramiento, es el primer paso hacia el perfeccionamiento, es la condición de cambio. El arrepentimiento es la condición para una mudanza. Y la palabra arrepentimiento, según el diccionario, nos dice que es un estado emocional de malestar e incluso doloroso provocado por transgresiones, decisiones y conductas que se han realizado en el pasado, consideradas incorrectas, hirientes y vergonzosas, y que son contrarias al código de conducta aprendido. Entonces son conductas contrarias a la ley de Dios. Entonces el arrepentimiento es ese momento, ¿no?, de lucidez
ese momento cuando tomamos conciencia del mal que practicamos. Es cuando nos damos cuenta de que hemos tomado el camino que no es correcto, ¿no? Es cuando entendemos que lo que estamos haciendo está causando sufrimiento a nosotros mismos y a los demás. Arrepentirse es caer en sí, ¿no? Es darse cuenta de que no se puede continuar de la misma forma. El arrepentirse es el cambio. Y César nos dice que el arrepentimiento es señal de evolución espiritual. La mayoría de las doctrinas normalmente siempre se preocupan, ¿no?, por el arrepentimiento y la expiación. Pero el espiritismo destaca la importancia de la reparación para que podamos estar a mano con la ley divina. Entonces, el arrepentimiento en sí solo no es suficiente, es necesaria la expiación y la reparación. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y de sus consecuencias. No hay de otra. ¿Vieron cuando nuestra conciencia no nos permite seguir más? O sea, cuando uno hace algo mal, uno lo sabe, ¿no? Y entonces esa sensación que tenemos dentro de nosotros que no podemos seguir, nuestra conciencia no nos permite seguir más. A mí personalmente me pasó mucho con el estudio, con el espiritismo, cosas que hacía antes, o sea, que todo el mundo lo hace, es cosa natural, que simplemente mi conciencia no me permite hacerlo más, porque como tomé esa conciencia, así, esa conciencia más profunda que uno dice, no, pero, o sea, el hecho que todo el mundo lo haga o que sea algo aceptado por la sociedad no quiere decir que sea bueno. Estamos en un planeta y hacemos parte de una sociedad que está profundamente enferma. Entonces, si encajo bien en esa sociedad, hay algo que no entendí, porque en un planeta de expiaciones y pruebas no seguimos las leyes divinas. Entonces, es realmente, como dice Yuri, sí, es señal de evolución espiritual porque es simplemente nuestra conciencia a donde tenemos las leyes de Dios escritas que no nos permite más seguir haciendo tal o tal cosa. O nos sentimos realmente mal de haber hecho, ¿no? Nos arrepentimos de haber actuado de esa manera. Entonces, es realmente sí el primer paso para tome de conciencia, ¿no? Para empezar a cambiar a partir de ahí. Pero bueno, abrimos la palabra para comentarios, preguntas. Suegra, después Erika y después Karen y después Mirna. ¿Qué pasa? Bueno, ya leímos el texto y ya se analizó. Y me pongo a pensar, ¿qué pasa si el daño que yo hice fue de manera inconsciente, pero ahora ya estoy consciente, pero ya no puedo reparar el daño porque esa persona a la que yo le hice daño ya murió? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer para que sea perdonada? La reparación, mamita, se hace en cualquier momento y en cualquier lugar. No es necesario que la persona esté ahí. No es necesario que se haga directamente con la persona. En realidad, el texto nos dice, ¿no? El mal se repara con el bien. Entonces, uno debe de hacer el bien en todo momento, el bien por el bien mismo. No es, no necesita hacer directamente con la persona. Entonces, primeramente, lo que debemos de hacer, tomar conciencia y tratar de no repetir el error y amar mucho, ¿no? El apóstol de Jesús nos dice, el amor cubre una multitud de pecados. Entonces, si no podemos reparar el mal directamente, es hacer el bien por el bien mismo, que es la única manera. No tiene importancia que no lo hagas directamente con la persona. Otra cuestión, Suegra, que nosotros, por eso el espiritismo nos enseña a ver la realidad con los ojos del espíritu, con los ojos de la eternidad, porque nosotros estando
en el cuerpo, somos muy limitados. Entonces pensamos como que esa persona, su cuerpo murió y esa persona no está más, pero en realidad esa persona también es inmortal como nosotros y sigue estando ahí. Y yo creo que en esos casos sí o sí va a terminar cruzando su camino de nuevo, porque los espíritus tienden a experimentar y a viajar juntos, si podemos decir. Entonces, la muerte del cuerpo física no va a impedir que usted vuelva a encontrarse con esa persona y que reequilibren ese karma, si se puede decir, ¿no? Pero no hay que esperar hacia ese momento, ¿no? Uno cuando toma esa conciencia y se arrepiente, uno empieza a, o sea, si estoy plantando naranjas, si no me gusta, me voy a plantar otra cosa. Entonces, si me doy cuenta que con mis acciones lastimé y no, y mi conciencia me lo está gritando, no voy a seguir haciendo eso porque voy a haber aprendido la lección, no importa con quién sea. Entonces, Y el espiritismo nos dice, ¿no? Quien no repara sus errores en esta vida por debilidad o mala voluntad, en una futura existencia volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quienes se perjudicó para reparar el mal. Esa es ley divina. Entonces, si no lo hacemos ahora, va a ser en existencias posteriores. y por eso Jesús nos dice, reconcíliense mientras están caminando el camino juntos, Camino. para no tener que vivir ese tipo de, bueno, que Erika después iba. Sí. Bueno, cuando leí el texto y ahorita que lo volvieron a leer, pues me habló de varias cosas. La primera, bueno, me hizo acordar el caso de la mujer de No Solar, que estaba pidiendo ayuda para entrar, pero no tenía ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo veo el arrepentimiento si a los que leyeron No Solar o vieron la película, pues es el caso de una mujer que para mí era profesional de la salud, pues un ginecólogo, y pues ella producía abortos, pues y no tenía ningún tipo de arrepentimiento de lo que ella había hecho en el pasado, ¿no? O en su vida cuando desencarnó. Y yo pienso, pues, desde mi punto de vista, mucho antes de comenzar a estudiar el espiritismo, que ahora lo entiendo, como el arrepentimiento es una señal evolutiva del espíritu, pero yo lo veía antes como una toma de conciencia, ¿no? O sea, cuando uno obraba mal, y con el tiempo uno tomaba conciencia de que aquello no estaba bien y uno pues en su sabiduría o ignorancia pues de lo que pues nos han enseñado religiosamente nuestros padres, pues uno pedía perdón a Dios, ¿no? Y decía, bueno, Dios, perdóname porque yo estoy arrepentida por lo que hice, ¿no? Entonces, pues las experiencias que yo he tenido, tanto terapéuticas como personales de vida, pues esto es un paso muy grande, pues, porque como dice César, pues es la señal evolutiva que tu espíritu está avanzando, ¿no? Entonces, para mí es el paso más importante, porque de ahí para allá todo fluye, ¿no? O sea, yo siento que todo fluye como manera mágica, como todas las cosas de Dios, ¿no? El Padre Creador es muy bondadoso y siempre nos pone las oportunidades, ¿no? Y pues, un poco como dice los hermanos, pues en esta vida te ponen las oportunidades para reparar, pues, y bueno, aprovecha de que tienes a tus hermanos de frente y de decirles, pues vamos a reconciliarnos, para no dejarlo para la próxima reencarnación, pues para no llevarnos tantas cargas y podemos sacarlas aquí. Tengo tareitas por allí, no te rías, no te rías. Todos tenemos. Quería leerles una parte del Evangelio, es el Evangelio según San Lucas 21:1-4. Esta parte del Evangelio a mí me encanta, dice así: en aquel tiempo, alcanzando Jesús la mirada, vio unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo, de verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobra, de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Entonces, pues, hay una parte, pues, de la lectura, pues, donde dice, pues, realmente cuando tú quieres obrar, pues, desde el bien, pues, tú vales más cuando haces una obra de caridad no desde tu abundancia, sino precisamente desde tu pobreza, porque esa pobreza te da riqueza espiritual, pues, ¿no? Y, bueno, como decía, yo iba a hablar de los errores del pasado, como decía mm, la mamita de Yuri.
Y pues yo veo los errores del pasado y hoy pues puedo, yo he hecho pues como todos, cuando estudiamos el espiritismo, seguro hemos hecho lo que yo llamo como un examen de conciencia, ese examen que hacemos a la noche, que bueno, que como nos sugirieron en los estudios recientes en- en español, yo no estuve en ese estudio, pero lo escuché, de hacer un cuadernito pues. Nosotros podemos hacer un estudio y tú puedes ver pues tus errores del pasado. Efectivamente, pues no puedes echar atrás y enmendarlos, pero puedes desde esta conciencia hacer un cambio en tu vida y tener también conciencia desde este momento, desde este ahora, desde este presente, que lo que tú hiciste antes no es que no fue un error y no que no fue pecado, pero lo hiciste desde tu ignorancia. Entonces eres menos pecador y tienes que tener más conciencia que si lo haces ahora, porque ahora lo sabes. Y como lo sabes, ahora sí tienes la gran responsabilidad en tus hombros de decir, bueno, si yo estoy estudiando el Evangelio, si yo estoy estudiando el espiritismo y yo sé que esto no es el buen proceder, no debo hacerlo. Entonces ahora sí tengo la responsabilidad, pues yo me siento más responsable y culpable si lo hiciera en este momento, que eso no significa que yo no esté arrepentida. Lo que significa es que veo mi miseria de la ignorancia de mi pasado para poder crecer en este presente y evolucionar como espíritu, pero teniendo la conciencia de que si lo hago ahora, en este momento, ahí sí está muy grave lo que estoy haciendo. Entonces ahora sí yo vigilo, y por eso es vigilar, orar y estudiar. Pues yo lo voy a estudiar porque el estudio nos permite conocer, saber y, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en nuestro caso? Entonces, bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias. Eso, Gracias, Erika, Erika. hay una gran diferencia entre hacer algo sin conciencia, eso es lo que decía mi suegra, pero no sabía que estaba mal, y hacerlo sabiendo. Eso, porque uno al final de cuentas eso hace toda la diferencia, y Dios sabe eso. O sea, No se lo cobrado de la misma forma, no, con la misma intensidad. no se preocupe. Karen levantó la mano y después Mirna y Nicole. Karen. Sí, pues voy a tocar varios puntos. El texto me pareció muy acertado, muy rico, ¿no? Entonces hay muchos ahí aspectos que estudiar. Y siguiendo el hilo del comentario de Erika, pues quería comentar cómo la ley de Dios está escrita en nuestra conciencia, ¿no? Es algo que hemos comentado en varios estudios y creo que es importante recalcar, porque muchas veces nos hacemos la pregunta de, pero ¿cómo sé que está mal? Lo sabes, en tu interior lo sabes, es ese foco rojo que está ahí como esa sensación de que, ay, ¿por qué siento que esto no está bien? Porque no está bien, porque está en tu conciencia. Entonces, siento que el arrepentimiento es esa llave para entrar en el cambio, ¿no? En la reforma, en decir, ok, ya no quiero seguir obrando de esta manera, va en contra de las leyes de Dios. Y creo que también requiere de mucha humildad el reconocer nuestros errores, porque de verdad a veces pues nuestro egoísmo y nuestro orgullo es como nos quiere nublar la mente, nos quiere nublar el juicio y hacernos creer que no erramos, pero en el fondo sabemos que sí. Entonces, aceptar nuestros errores con mucha humildad, sabiendo que somos seres imperfectos, que estamos aquí para aprender y como dice el texto, pues para expiar, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hacernos responsables de nuestros actos. Y quería comentar cómo en la iglesia, sobre todo pues católica, hablan mucho de la confesión, ¿no? Como ir a confesarte y ya, como ya ahí quedó, pero pues, dejaron atrás la parte de la expiación y del cumplir, ¿no? La reparación del daño. Entonces, pues van juntas de la mano y como decía mi tía Rosa, ¿cómo le hago para reparar el daño? Y es simplemente con cada acción que hacemos buena, ¿no? Con el deseo de ayudar a los demás, siento que poco a poco se van saldando pues todas las deudas que tenemos. A veces no es con la misma persona, pero se está haciendo ahí una reparación del daño, ¿no? Entonces, quería mencionar también la parte del texto que dice que la encarnación es la oportunidad de la expiación. Eso para mí es como muy, muy importante porque a veces no nos damos cuenta la oportunidad tan grande que tenemos estar aquí encarnados, ¿no? O sea, aprovechar el tiempo que estamos aquí. Y si algo me queda muy grabado es en las reuniones mediúmicas que hacemos en los servicios,
Los hermanos que llegan, de verdad, yo creo que el 8 de cada 10 vienen con arrepentimiento por no haber aprovechado el tiempo aquí en la tierra, por no haber hecho lo que tenían que hacer, por no pedir perdón, por no ser buenas personas, por no ayudar a los demás, por no estudiar, por no prepararse para ir a la vida espiritual, ¿no? Llegan mucho con ese arrepentimiento de no haber aprovechado el tiempo. Entonces, pues darnos cuenta que estar aquí es un verdadero regalo, una oportunidad muy grande de crecimiento y pues aprovecharla bien, ¿no? Y por último, me hizo pensar también este texto, cómo la gente que está próxima a fallecer tienden a pedir perdón, tienden a arrepentirse en el último momento de todos sus errores. Yo creo que les pasa eso, que ven toda su vida pasar y ven las acciones de las cuales se arrepienten y quieren tomar ese último momento para pedir perdón, porque creo que en el fondo saben la carga tan grande que es llevarse esa culpa, ¿no? Al plano espiritual. Entonces, pues creo que es muy importante como hacer conciencia de que estamos a tiempo para pedir perdón, estamos a tiempo para saldar nuestras deudas con las personas y con nosotros mismos. Entonces, pues es como un recordatorio de dejar nuestro orgullo a un lado. Era eso. Gracias. Esa es la pregunta 1002, Karen, que dice que mismo si nos arrepentimos al momento de la muerte, o sea, tenemos que ver la vida con los ojos del espíritu, no con la limitación del cuerpo. Mismo si nos arrepentimos, vamos a tener otras vidas, otras posibilidades, ¿no? De reparar y eso. Quiero volver con la expiación que dijiste, pero primero sigamos con los comentarios. Iba Mirna y después Nicole. Bueno, hola. Muchas gracias por sus oraciones a todos, para empezar. Y quería más bien, no son comentarios, son preguntas. Yo todavía tengo muchas preguntas. Esto de la conciencia, cada quien tiene su conciencia al nivel de evolución que va. Porque, por ejemplo, yo conozco gente de que yo me necesito acostar con alguien. Oye, pero pues estás casado, pero yo necesito tener sexo porque yo necesito. Entonces no sé si está mal. O sea, yo diciéndole a mi amiga, vamos a suponer, está mal, pero es que yo necesito. Y es lo mismo que, por ejemplo, unas copas de alcohol, yo necesito. Entonces no sé si no saben o es dependiendo el nivel de evolución que van, porque tal vez están en evolución más baja o no sé. Eso no me queda muy claro. Y también eso de que viajamos en bloques, es con tu mismo nivel de evolución más o menos con quien estás relacionado familiarmente o no sé, es pregunta. Y otra, eso de que dicen que lo tenemos bien y el mal, eh, ¿todos lo tenemos o es más grabado en mayor nivel de conciencia? Es más o menos lo mismo, pero a veces siento, este no lo tiene grabado, este no sabe qué es el bien y qué es el mal. ¿Es posible eso? Gracias y gracias por todo. Sí, mira, la ley divina es como un chip que todo el mundo tiene. Esa todos la tenemos. Algunos tenemos conciencia de eso, o sea, depende de la madurez del espíritu, otros no. Otro que usted dijo, aquí en este planeta estamos todos más o menos en el mismo grado de evolución. Supóngase que estamos en un rango así de vibración. Hay que estar menos y hay que estar más. Hay espíritus que son mucho más evolucionados que vienen como misión, pero eso es otra cosa. Pero sí hay, No es nuestro caso. aquí no hay. Pero sí hay que estar mucho más evolucionados que otros, mismo que estén dentro de ese rango vibratorio. Entonces sí hay que no tienen conciencia para nada y Dios usa los que saben un poquito más para enseñar a los que saben un poquito menos, como ser el hermano un poquito más grande que le enseña al hermano menor, ¿no? Y lo que usted dijo sobre esta persona, sobre su sexualidad y eso, eh, la persona puede tener un cierto nivel de evolución, pero puede ser controlada por esas pasiones desequilibradas. O sea, puede ser la gula también. Uno sabe que es mal comer de más, porque si como mucho hoy me duele la panza, pero voy a una fiesta y lo hago igual, porque no me puedo controlar. Es lo mismo. Entonces, sí, hay personas que mismo teniendo un nivel de evolución más alto, pueden ser atrapados por esas pasiones y esos vicios
Entonces es lucha de cada uno. Realmente la experiencia de cada espíritu, su nivel de evolución va con la experiencia, ¿no? Porque todos fuimos creados simples e ignorantes, no todos fuimos creados al mismo tiempo. Unos aprovechan más sus encarnaciones, aprenden más y tienen un nivel evolutivo más grande. Y otros, bueno, se retrasan ahí en las pasiones, en la sensualidad y todo eso. Pero todos tenemos estamos regidos por la ley del progreso. Todo el mundo va a llegar a un mismo, no al mismo grado, sino van a llegar a ese estado de conciencia donde van a comprender perfectamente entre el bien y el mal. Ahorita Karen dijo, ¿cómo sé que está mal? Que el espiritismo nos dice, sabes que está mal por las consecuencias. Entonces va a llegar un momento dado que todos vamos a llegar a ese entendimiento, ¿no? De que lo que hacemos y que no está correcto, vemos las consecuencias malas de esta persona, posiblemente va con 20,000 personas y al final siempre se siente vacía, ¿no? Porque no está llenando eso con los verdaderos valores, con Dios, con Jesús, con la espiritualidad. Entonces la consecuencia es que la persona siempre va a estar en la búsqueda de algo que nunca lo va a satisfacer. Pero bueno, debemos de respetar a nuestros hermanos en el grado evolutivo en el que se encuentran, respetar las creencias, tratar de ayudarlos lo más posible para que despierten a esa realidad y ese es nuestro deber, ¿no? Tratar de esclarecer a nuestros hermanos. Otra cosa que preguntaste si viajamos en bloques, como lo que Sebastián dijo hace rato con respecto a la vibración, estamos en el mundo de expiación y pruebas, que es la tierra, estamos todos en ese rango, ¿no? Entonces nosotros nos reencarnamos por simpatía, llegamos a las mismas familias por simpatía, por sintonía vibracional. Entonces, por ejemplo, Arturo, posiblemente en otra vida fue tu padre o posiblemente fue tu hijo y se deben de reencarnar juntos porque hay situaciones que no fueron arregladas. Entonces, la mayoría del tiempo nos reencarnamos con hermanos con los que tenemos deudas kármicas para que saldemos esas necesidades de armonía y de paz con nuestros hermanos. No sé si respondimos a todas tus preguntas porque hiciste varias. A final de cuentas, todos nos vamos a amar incondicionalmente, como una familia, así como hermanos incondicionalmente. Entonces, si vemos el mundo en el estado que está, falta mucho para llegar a eso. Entonces, todo eso va a ir sanando poco a poco, encarnación tras encarnación, todas esas conexiones. Entonces, es un poco el propósito de la reencarnación, ¿no? Evolucionar y ir sanando todas esas... Nadie llega por azar, nadie está en las familias equivocadas, todos estamos exactamente donde tenemos que estar con las personas que llenan nuestras particularidades como espíritus para nuestro aprendizaje. No hay azar en este mundo, nada está hecho así. Entonces, necesariamente yo tenía que haber nacido de Rosa, tener como esposo a Sebastián. Todos los que estamos aquí tenemos un lazo kármico que estamos como tratando también de ayudarnos unos a otros. No es ninguna ¿cómo se dice? Azar, ¿no? Casualidad. No, ninguna casualidad de que Mirna y Arturo hayan llegado a este grupo. Entonces, así es, ¿no? Así es como funciona. Vamos a pasar a Nicole y vamos a seguir hablando. Queremos hablar de la expiación y la reparación. Nicole. Sí, bueno, pues una vez más, lo que se está explicando hoy es lo que se está manifestando en mi día a día. Sí, Solamente había leído el título, no había profundizado en el texto, pero dije, bueno, ya el domingo ya lo veré. Pero justo le platicaba a Caro en estos días que de repente empezaron a aparecer personas que, pues, años atrás, pues, tuvimos un conflicto, ¿no? Y yo le decía a Caro, sí, quizás no fue algo grave, ¿no? Diferencias, habladurías, etcétera. Yo creo que también me identifico mucho en la parte como de que a veces sentía como, o sea, sí, no nada más ahorita que se presentaron, sino durante estos años que pasó ese suceso, etcétera, como que sí fui pensando y dije, bueno,
lo pude haber hecho mejor, ¿no? No me quedaba yo como satisfecha, como diciendo, bueno, ¿por qué necesidad tendría yo de tener como un conflicto con alguien más, ¿no? Ya no nos vemos con estas personas, ya no convivimos, no somos amigos, solo conocidos, pero lo pude haber hecho mejor, ¿no? Y de repente en estos días se empiezan a presentar en el trabajo, así, uno tras otro, ¿no? Pero se presentaron de la otra parte como en la mejor disposición, ¿no? Y yo la verdad que sí sentí bonito porque dije, dije, esta es mi oportunidad para hacerlo mejor, ¿no? Para hacerlo bien. Entonces yo platicaba con Caro y de verdad le decía que yo lo sentía como por obra divina, ¿no? Que a veces uno, justo como dicen, ¿no? ¿Para qué esperar pues al hecho de la muerte, ¿no? ¿Para qué esperar en otra vida? Y vuelvo a repetir, si bien a lo mejor no fueron actos graves, así, en un grado mayor, como matar o otras así, actos como más graves, mínimos, pero de todas maneras como que sí te queda esa sensación, pues, como de no lo hice bien. Entonces, la verdad, siento muy bonito, estoy agradecida también que pues se me esté presentando la oportunidad, ¿no? De hacerlo mejor, la verdad. Y pues nada, eso quería compartirles. Gracias, Nico. Gracias. Los benefactores siempre saben de qué se necesita hablar cuando recibe uno los temas, ¿no? Entonces siempre está en relación con todos nosotros y bueno, Dios siempre se arregla para que podamos finalmente sanar nuestros corazones, ¿no? Siempre la vida nos va a poner siempre frente a las personas, las circunstancias que necesitan ser sanadas y que nos van a permitir que continuemos ese camino de evolución, de regeneración, de rehacer nuestro ser. Entonces sí, es realmente una bendición, una gran oportunidad. Entonces quería volver un poquito a la expiación que nos había hablado Karen. Y fui a buscar el significado del diccionario y dice padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Ese es el significado del diccionario. Eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Cristo, en el caso de los católicos, o sea, Cristo puede perdonar nuestros pecados. También hay ciertos cultos que lo hacen por sacrificios animales. Eso encontré extraño, ¿no? Y también pensé, cuando nosotros leemos la palabra castigo, nosotros los espíritas sabemos bien que es reeducación, que es reeducar nuestro espíritu, que Dios no castiga en realidad. Y pecado, cuando vemos la significación de la palabra pecado, es errar el objetivo, en realidad. No es una falta grave cometida, es solo que nos desviamos del camino. Entonces, nos equivocamos de camino, el arrepentimiento nos hace tomar esa conciencia, ¿no? Que nos hemos equivocado. Y ahora, bueno, nosotros veníamos caminando, no sé si se dan cuenta, cuando hablamos del estudio que veníamos así para abajo, ¿no? Y ya con envión, y veníamos plantando, plantando y plantando. Ahora nos arrepentimos, nos dimos cuenta y tenemos que regresar, ¿no? Y cosechar lo que hemos plantado en ese camino. Entonces, la expiación son esos padecimientos físicos y morales que son la consecuencia de una falta cometida en la vida presente o en una vida anterior. Y son esas experiencias que en realidad acaban desarrollando nuestra sensibilidad más profunda. ¿Ah? Es como el proceso de tallar una piedra preciosa. Y a nosotros, al principio nos fue propuesto un camino de amor, ¿no? De conocimiento. Nosotros no hemos aprendido por amor, ahora estamos en el camino del dolor, tenemos que aprender por dolor. Y Dios utiliza los corazones endurecidos para ablandar corazones endurecidos. Entonces, cuando nos enfrentamos a todas estas situaciones, todos estos hermanos que son realmente duros, ¿no? Dios utiliza todo para ese propósito. Nada es desperdiciado, hasta el mal trabaja para Dios. Entonces, la expiación puede llevarse a cabo en la vida física o en la vida espiritual, en la materia mediante pruebas, cual estamos hablando, y en la vida espiritual por sufrimiento, como vimos, por ejemplo, en la película Nuestro Hogar en el Umbral, son espíritus que básicamente están ahí en sufrimiento constante.
¿no? Entonces, las expiaciones son temporarias, están subordinadas al arrepentimiento y a la reparación, que dependen de nuestro libre albedrío, de ese tome de conciencia, ¿no? Que estábamos hablando. Y son al mismo tiempo lecciones y remedios para curar nuestras heridas. Entonces, nos podemos ver los espíritus que estamos expiando como enfermos en un hospital, en realidad, que estamos sanando. Y mientras más sigamos las prescripciones del médico, que en este caso es Jesús, y el remedio, que es su evangelio, más rápido vamos a curar. Y a final de cuentas, la duración de la curación depende de cuánto nos involucramos en el proceso. Entonces, cuando estamos en los estudios, en los rezos, eso, si estoy en el rezo, estoy pensando en lo que voy a hacer mañana de comer, no estoy entendiendo, ¿no? Entonces los estudios son realmente, hay que saltar, hay que tirarse de cabeza realmente al proceso de curación y, y bueno, la expiación, como dijimos, todo tiene un propósito y es para que pues, retomemos esa conciencia y bueno, retomemos el camino recto, como quien dice. Queremos hacer ese proceso expiatorio del mal que hemos practicado, que sea lo menos doloroso posible y que ocurra en un tiempo corto. Es fundamental pasar rápidamente a la reparación. Entonces, si nosotros estamos expiando, reconocemos, ahora lo que tenemos que hacer, el próximo paso, es la reparación. Entonces, cuando uno se arrepiente, siempre tenemos la opción sea de hacer el bien por nuestra propia voluntad, reparando lo que hemos hecho mal, o quedarnos en la inactividad, en el remordimiento y la culpa, que eso es muy importante, ¿no? Solo la reparación puede anular el efecto, destruyendo la causa de la falta, que consiste, como dijimos, hacer el bien a quien ha hecho el mal, a quien se le ha hecho mal, perdón. Y eso debemos recordar siempre. La espiritualidad nos dice, el mal solo se repara con el bien. Entonces es indispensable, como le decía mamá, hacer el bien a no importa quién. El bien que hacemos en cualquier lugar y cualquier persona es un punto positivo en nuestra contabilidad de acciones. El bien es el que va a anular el mal que hemos hecho en relación con los demás. Todo lo bueno pesará en nuestro favor y puede minimizar las expiaciones necesarias. Entonces, realmente nos conviene trabajar sobre esa reparación. Y cuando uno repara esos males que hemos hecho, no es tan solo con las personas, sino debemos ver lo que estamos reparando frente a las leyes divinas, que estamos llegando a ese balance con Dios. Ahora, no todas las faltas traen un prejuicio directo, ¿ah? No todas las faltas son hacia una persona. En estos casos, la reparación se verifica si se ha llevado a cabo lo que debía hacer si no se hizo. Por ejemplo, si en otra encarnación teníamos la posibilidad de ayudar, por ejemplo, a un cierto progreso sin necesariamente haber dañado a alguien, en este caso la reparación será válida si hacemos lo que no hicimos anteriormente, si cumplimos con los deberes que descuidamos o despreciamos. Es decir, la reparación se hace si cumplimos las misiones en las que se fracasó. Con respecto a nosotros mismos, podemos decir que la reparación es la práctica del bien, un bien que compense lo que hicimos mal. Por ejemplo, siendo humildes si fuimos orgullosos en otra vida o en esta vida misma. Siendo amables si hemos sido crueles, caritativos si hemos sido egoístas, benévolos si hemos sido perversos, trabajadores si hemos sido ociosos. Entonces es así como rescatamos como espíritus, aprovechando nuestro propio pasado, como dijo Erika.
La reparación es una necesidad si queremos quedar quit con la justicia divina. El espiritismo nos dice que la reparación es la verdadera ley de rehabilitación moral para todos nosotros, espíritus que estamos en búsqueda de esa perfección. Y no hay de otra, compañeros. Erika, Y la reparación es realmente mirar enfrente, porque tenemos que tener cuidado cuando viene el arrepentimiento y las expiaciones, no caer en la culpa y el remordimiento. Eso es muy importante. Los benefactores siempre nos dicen, miren hacia enfrente, con las herramientas que tienen hacia enfrente. O sea, atrás no da más para ver, atrás y quedarse ahí remordiendo y en la culpa y dejarse jalar por esas energías así más bajas. Entonces, para enfrente, con la reparación y... Eso que antes de pasarte, Erika, ya lo que dijo Sebastián sobre el remordimiento. César insistía mucho en eso, ¿no? Porque realmente es importante entender ese proceso. Él decía, bueno, el remordimiento viene de la palabra morder de nuevo. Entonces, como él nos explicaba, como cuando alguien se hace mal, ¿no? Que te muerdes la lengua, boca, el paladar y que te queda así como medio hinchado y comes y te vuelves a lastimar porque ya hay una sensibilidad, ¿no? El dolor. Entonces, el remordimiento es caer, remorder en la misma herida. Por ejemplo, en el caso de que alguien nos hizo daño, el remordimiento sería como entrar en un circuito cerrado, pensando y diciendo todo el tiempo que aquella persona me hizo mal, aquella persona me lastimó, aquella persona me causó daño, traicionó mi confianza. Entonces ahí entramos en un círculo de remorder, en un círculo de lastimar la herida que ya está sensible. Entonces, el remordimiento puede venir cuando constatamos que algo está errado y ahí cambiamos. Pero el arrepentimiento, perdón, el arrepentimiento es, entendemos que algo está errado y cambiamos. Y el remordimiento, constatamos muchas veces que estamos errados, pero entramos en un proceso de culpa y ahí empezamos a torturarnos. Y no significa necesariamente mudanza o cambio, un remordimiento. El arrepentimiento sí viene acompañado del deseo de cambiar, una mudanza, de una acción. Lo que estoy haciendo hoy no está bien, entonces hago diferente. Y el remordimiento no. El remordimiento muchas veces viene de nuestro orgullo, porque nos decimos, no es posible que yo haya cometido ese error, o es imperdonable, o no puedo hacer un error de eso, es inaceptable. Entonces ahí entramos en ese proceso de culpa, y ese proceso de culpa nos lleva a un juzgamiento, y ese juzgamiento necesita ser castigado, y ahí vienen incluso hasta las enfermedades, ¿no? El remordimiento es cultivar el dolor. Una persona que vive con remordimiento vive triste, vive deprimida, vive angustiada, y ahí se desarrollan las enfermedades, porque tenemos la necesidad de ser castigados. Cuando tenemos culpa, la culpa nos lleva a pensar que necesitamos ser castigados. Entonces, el arrepentimiento que se prolonga sin cambio, sin mudanza, se vuelve remordimiento. Y por más mala que sea la acción que realizamos, después de tomar conciencia, el arrepentimiento nos va a llevar necesariamente a un cambio. Eso es nuestra conciencia. Dios no quiere eso, no quiere que entremos en ese estado así de punición. No, Él quiere que trabajemos, que vayamos enfrente y trabajemos, que no quedemos atados al pasado. Entonces... no necesitamos quedarnos remordiendo la misma herida, remordiendo el mismo error, remordiendo las mismas faltas. Ya entendí. Nuestras o ajenas. Va enfrente. Exacto. Erika, perdón que hablamos demasiado. Pero está bien, gracias, muchas gracias. Bueno, yo veo el remordimiento como, nosotros tenemos un dicho en mi país que dice, no metas el dedo en la misma llaga, ¿no? Entonces, para mí el remordimiento es ese, cuando tú tienes una herida y tú comienzas aquí, y aquí, y aquí, todos los días le das a la llaguita para que la llaguita te duele y sangre. Entonces, bueno, yo siento que el remordimiento es parte también de un proceso de vivir en la victimización, ¿no? Y eso hay que hacerlo consciente porque no es algo que lo haya vivido otras personas, no, lo digo desde mi propia experiencia, pues.
y seguramente aquí mucho le va a hacer clic que en muchas situaciones de nuestra vida vivimos desde la víctima, ¿no? Porque me hicieron, porque yo, qué pobrecita de mí, que yo soy tan pobrecita que lo que me hicieron. Entonces, bueno, eso realmente no nos lleva sino a lo que ya siempre hemos hablado, pues a bajar nuestros niveles energéticos y a ser parte de un proceso de expiación del cual somos muy inconscientes y del cual pues cuando caemos y llegamos a unos bajos estados energéticos del cuerpo en manifestaciones físicas como en las enfermedades que nos damos cuenta, bueno, bueno, que son necesarias pues a veces, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, a veces cuando pues comienza un dolor por aquí, un dolor por allá, empiezo, bueno, ok, en qué me quedé, ¿no? ¿En qué me quedé y en qué abrí paso yo para que esto me suceda, ¿no? Y pues yo veo la expiación así, ¿no? Y, quería también comentarle a la mamita de Yuri cuando ella habló de esas personas, pues que uno, de una u otra manera, uno no obró bien para esta encarnación y ya no tiene la oportunidad de, pues, de reparar en esta reencarnación y bueno, y de poder tenerla enfrente y decirle, bueno, vamos a arreglar esta situación antes de, de traspasar, pues, a nuestra verdadera vida, que es la espiritual, en esta encarnación, vamos a hacerlo. Me hizo acordarme bueno, hay varios libros, pero es muy evidente en el que, pues, que comenzamos todos a leer, que es En nuestro hogar, donde André Luis tiene la oportunidad de encontrarse con muchos espíritus con los que él, pues, vivió su última reencarnación para, para, para arrepentirse y para tenerlos enfrente y decirles inclusive a, a su estado espiritual en ese momento, discúlpame por lo que te hice, estoy arrepentido, pues, ¿no? Entonces, bueno, como dijo Yuri, pues nosotros siempre vamos a tener la oportunidad, si no en esta carne, pues en la verdadera, pues, en el verdadero estado de todos nosotros, que es el espiritual, pues, de poder encontrarnos con esas personas con quien venimos a vivir una experiencia carnal para evolucionar, bueno, de verla, obviamente, pues es mejor hacerlo aquí, ¿no? Pero pues si esas personas se van, pues siempre vamos a tener también la oportunidad de podernos encontrar en otros estados más evolucionados de nuestro cuerpo carnal, que es el espíritu. Y yo digo más evolucionados porque para eso estamos estudiando, ¿no? Aunque se nos vamos a ir con un poquito más. Y bueno, es preferible irse con un grano de arena que sin nada, ¿no? Y así me lo digo yo para darme un poquito de ánimo. No se rían que yo me doy ánimo. Yo digo, bueno, por lo menos voy con un granito de arena en mi mano que, no, que a lo mejor en el anterior no me fui sin nada, ¿no? Entonces, bueno, con ese granito de arena de conciencia, de estudio y de haber intentado reparar y no remordernos en la culpa, sino reparar en nuestras situaciones que no estuvieron bien porque ya conocemos, pues con ese granito de arena yo sé que yo me voy a conseguir con aquellos espíritus con quien yo no tuve la oportunidad de decirle en esta vida, mira, yo hice mal, pues discúlpame. Y pues bueno, yo lo voy a reparar aquí en esta vida con otras acciones. Y ahí es cuando, eso es otro caso de estudio, porque bueno, eso lo hemos estudiado con César, creo que en francés, si no mal no recuerdo, que es ese pequeño momento y esa pequeña oportunidad donde vas a tener la oportunidad de reparar. A veces es así, te llega el momento y ya no te viene más, ¿no? Entonces por eso hay que estar muy despiertos, o sea, hay que vigilar, pero el tema vigilar es un tema, para mí es un temazo, pues, porque tendemos a a nuestros viejos yo de estar dormidos, ¿no? Y pues nos, nos, nos olvidamos y nos volvemos al viejo yo, que el viejo yo está dormido, pues, y tiene muchos egos y tiene muchas cargas, y pues a lo mejor se nos presenta la oportunidad y no la aprovechamos, pues, ¿no? Eso. Entonces, bueno, por eso es importante vigilar y orar, pedirle mucho a Dios, pues, que cuando esas pruebas se nos vuelvan a presentar en esta vida y que podamos reparar en esta vida, que la podamos ver, que nos dé la fortaleza, la palabra y las acciones desde su evangelio, que ya lo estamos estudiando, pero que lo podamos ver en el momento, porque a veces esa reparación, esos momentos de reparación son muy sutiles, son de minutos a veces, eso. Hace miles de años, Erika, que venimos desencarnando, debiendo granos de arena. Así que terminar esta encarnación y tener uno, que ganamos uno, es increíble. Con eso. Mirna. Y después Sayo. Es por esto del remordimiento que no nos acordamos de nada de lo que debemos en otras vidas.
porque sería muy bueno decir, bueno, yo debo esto y voy a dedicarme a pagar, pero llegas completamente marcado y sintiendo lo que está bien, y ahorita que vemos que hay que orar y hay que estar en vigilia y ta, pero ¿por qué no puedo acordarme de el daño que hice en otras vidas, esos granitos que dicen que ya debo? No tengo forma de saberlo. Ese es un tema completamente diferente, Mirna, pero si usted se acordaría de todo lo que usted hizo, no podría sobrevivir, no podría tener una vida normal, podríamos decir. Si usted se acordaría que su esposo fue su hijo, su mamá, o sea, no sería viable. Si se acordaría de todo el mal que hizo, de crímenes, de no sería, es una bendición de Dios que no nos acordemos de todo lo que hicimos en el pasado. Pero poco a poco vamos a ir recordando conforme evolucionamos, pero no, las cosas son porque tienen que ser así. Eso ahorita que Ah, dijiste, no tienes, ¿por qué no tienes forma de recordarte? La respuesta es por la gracia divina. Gracias a Dios no lo No me recuerdo, acuerdo. porque no seríamos, como dice Sebastián, nuestro cerebro, nuestro corazón no sería capaz de entender todas esas vidas, de de soportar. soportar. Y uno se debe decir, Mina, que ahorita nosotros, todos nosotros estamos en el top de nuestra evolución. Ahorita Ok. estamos lo mejor que hemos podido hacer antes o lo peor que hemos podido hacer antes. Estamos como en el momento, ¿no? En el top de nuestra evolución. Entonces, si aquí cometemos errores, criticamos, juzgamos, odiamos, no perdonamos, imagínate lo que fue antes, ¿no? Ahorita no tenemos quizás ese mal profundo de que queremos asesinar o eso, pero ya lo tuvimos antes. Entonces, si nosotros recordáramos realmente, no podríamos vivir. Eso es lo que en el espiritismo le llaman el olvido del pasado. Es un tema muy extenso que podríamos regresar, nosotros ya lo hicimos, pero vamos a regresar en eso. Pero bueno, gracias a Dios, realmente es eso, una bendición. La Ok, Sayo tenía muchas una... gracias. Viste, Mina, pero el mal, discúlpame, Sayo, mismo que no recordemos el mal que hicimos a los demás, siempre hay algo en nosotros, esa sensación de malestar, ¿no? De que hay algo más que podemos hacer. Entonces, solamente empezar a conocerse a uno mismo, analizar nuestras tendencias, analizando nuestras tendencias, nos da un gran indicio de lo que fuimos antes. Sayo, perdón. Y un poquito a lo que comenta la señora Mirna ahorita y con el tema también. Creo que al final todo lo que ya hemos hecho, llámese vidas pasadas o incluso ahorita en nuestro paso por este plano, al final de cuentas también lo comentaba mi mamá, ya lo hicimos. Y no se trata de ver qué he hecho mal para hacerlo bien. Al final de cuentas creo que se trata de hacia adelante, ver todo lo bueno que yo puedo hacer, las cosas que yo puedo cambiar, las cosas que yo puedo dar, porque lo que ya hice ya no lo puedo remediar. Y siendo conscientes, creo que todos a lo paso de nuestra vida hemos hecho mucho mal, y no en vidas pasadas, sino en estas mismas. Hablamos de muchas situaciones, de muchos vicios, de muchas cosas y gustos que nos cuesta superar, que nos cuesta mejorar. Al final, cada acción tiene una reacción. Todas las cosas que nosotros hacemos, conscientes o inconscientes, siempre va a tener una percusión. Repercusión, Pero yo sí. en vez de estarme, perdón, en No, vez de sigue, sí. estarme como castigando, creo que lo mejor, cuando ya tenemos esa conciencia de muchas situaciones, creo que es como ir viendo qué es lo que puedo mejorar. Yo siempre he tenido un carácter sumamente fuerte y puedo decir era, pero también todavía un poquito agresiva. Y el darme conciencia de eso siempre ya me hace como la conciencia de tratar de no dejar que salga esa persona y irla trabajando poco a poco.
ya pasé por el proceso del por qué a mí y ahora es mejor estar en el proceso, es por algo, es para mí. Entonces, cuando ya tenemos esa conciencia, creo que es una forma menos mala de poder ir avanzando poco a poco. Entonces, todo lo que yo haga, al final de cuentas, yo lo voy a tener que pagar. Y cada uno de nosotros, cada pensamiento, cada acción. Yo no voy a pagar lo que mi mamá hizo, lo que mi hermana hizo. O sea, yo voy a aprender y voy a evolucionar con todo lo que yo he hecho. Entonces, creo que al final, al menos yo ahorita, es esa parte. Yo, Sayuri, ya lo hice, ya tuve ese conflicto con las personas. Yo no puedo sanar lo que ellos sienten hacia mí, pero yo sí puedo sanar lo que siento hacia esas personas. Entonces, pero sanarlo de verdad, o sea, sanarlo de corazón, sanarlo de verdad, no de decir, ay, sí, lo perdono y lo entiendo, pero no lo acepto. O sea, lo acepto, lo asimilo y trabajo con esa parte que yo no puedo trabajar con los demás, pero que yo sí puedo trabajar. O sea, siendo consciente y hacerlo de verdad, de corazón. Fácil, no. No, no, no. Y muchas veces digo, ay, de verdad te quiero, de verdad te deseo todo el bien, pero de repente veo a las personas, veo mi trabajo, veo muchas situaciones que me causan conflicto y vuelve esa partecita y es cuando digo, a ver, Sayuri, lo estamos diciendo de aquí hacia afuera. Entonces, cuando ya tenemos esa conciencia, creo que el remordimiento o la conciencia no deja de existir, pero es menos pesada. O como que nos va dando esa lucecita de lo que yo tengo que hacer para que eso sea un poco menos pesado y cómo irlo trabajando. Entonces, bueno, creo que ya lo que hice, ahí está, y buscar la forma de cómo mejorarlo día a día, de cómo yo mejorar día a día, eso me va a dar esa semillita que dice Erika. Sigo teniendo muchas situaciones y lo tengo muy consciente y sé cuáles son las consecuencias. Pero ahí vamos. Entonces creo que ahorita con todos estos temas, ya cuando yo ya tengo esa conciencia de esas cosas que he hecho mal y no estarme preocupando por lo que ya hice, más bien es como ocuparme de lo que puedo hacer de aquí en adelante. Gracias. Gracias. Y eso es bien importante, ¿no? Porque, bueno, ya cometimos faltas, hay que repararlas, hay que, bueno, expiar primero, los cometimos, expiamos y repararnos. Y algo importante es no acumular más. ¿Ah? Y en el estado evolutivo en el que nos encontramos, es seguro que seguiremos ofendiendo a las demás personas y seguro que nos van a ofender deliberada o involuntariamente. Es seguro porque estamos en un mundo de expiación y pruebas, porque aún no somos perfectos. Entonces, muchas veces hacemos daño a los demás porque no podemos frenar nuestros impulsos. Sabio habló sobre los impulsos. Y muchas veces una pequeña cosa hace que caigamos en desequilibrio. Entonces, si no queremos acumular más faltas, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Controlando nuestros impulsos agresivos, pensar antes de hablar, vigilar, elegir nuestras palabras, evitar las palabras despectivas. Muchas veces nos llega ese enojo y decimos cualquier cosa. La ironía, los malos chistes, y eso yo lo digo por mí porque seguido me pasa. ¿Ah? Las críticas destructivas, los gestos groseros, los gritos, la burla, respetar las ideas de los demás, pensar antes de actuar, pedir perdón. Entonces, no acumulemos más faltas porque suficiente tenemos con las que ya traemos desde hace mucho. Vivir utilizando el principio que nos dijo Jesús, hacer al prójimo lo que queremos para nosotros. Dios siempre perdona a quien se arrepiente. Dios, Él nos da tantas bendiciones
reparar nuestras faltas, es retribuir todas las bendiciones que nos da. Solo el bien repara el mal, tenemos que acordarnos. Y el arrepentimiento y la reparación nunca tendrán ningún mérito si no cambiamos moralmente, si no combatimos nuestro egoísmo, si no combatimos nuestro orgullo, si no combatimos los intereses materiales, de nada sirve, siempre va a ser de aquí para afuera. Nuestro comportamiento realmente debe de cambiar. Entonces debemos que tener siempre presente, ¿no? Que todo efecto tiene una causa. Si la causa no está en esta vida presente, debe estar en una anterior. Pero de una u otra manera, nosotros, el hombre, sufre las consecuencias de nuestras faltas. Y no hay una sola infracción a la ley de Dios que no lleve un castigo, que no lleve una consecuencia. Es por eso que tenemos que compensar nuestras faltas haciendo el bien. Nuestro trabajo es tratar de perdonar. Ahorita Erika usó la palabra, intentar al menos, ¿no? Intentar de perdonar, debemos tratar de renovarnos, de reparar, de apaciguar todos esos impulsos, esos resentimientos, no caer en la culpa, sino en la acción, fortalecernos en Jesús, trabajando, vigilando, orando, ayudando. Permanezcamos firmes en la fe. Manuel nos dice, permanezcan firmes en la fe, teniendo serenidad, teniendo confianza, liberarnos de nuestro sufrimiento, que eso es lo que nos va a llevar a la evolución moral y espiritual. Entonces el tiempo se nos acabó, si ya no hay más comentarios de último minuto. Tenemos trabajo. Gracias a Dios tenemos trabajo. Tenemos mucho trabajo, gente. Oportunidad de reparar. Vamos a hacer nuestra oración. Necesito. Entonces vamos a terminar nuestro estudio de hoy. Una inmensa gratitud. Elevemos nuestros pensamientos. Elevemos nuestros sentimientos. Agradeciendo una vez más la oportunidad del estudio. La oportunidad de estar reunidos aquí en familia, entre amigos. Buscando el crecimiento, buscando la mejoría. Me permito agradecer a nuestros queridos benefactores, con tanto amor y benevolencia, vienen a nosotros por compasión. Estando ellos presentes en este momento, le pido a cada uno de ustedes que eleven un pensamiento por aquella persona que necesita de auxilio, de ayuda, por nosotros mismos que estamos pasando por enfermedades, a todos nosotros que estamos pasando por situaciones difíciles, tanto morales, espirituales y materiales. Este pequeño minuto para concentrarnos en ese pedido. Queremos agradecerte, Señor, nuestro querido Maestro, a ti, Señor Jesucristo, fuente divina de amor, de luz, de bondad.
Tú, Señor, la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, humildemente, pidiéndote tu auxilio, tu amparo. Nosotros, Señor, que venimos a ti con las almas heridas, con las cicatrices de nuestras acciones menos fortunadas. Nosotros, Señor, que venimos con el corazón pesado, que hemos tomado conciencia de nuestras faltas, que poco a poco nos damos cuenta, Señor, de todo el mal que hemos cometido. Te pedimos, Señor, que nos recibas, extiendas tus manos hacia tus hermanos menores, tus hermanos necesitados que se han desviado tanto del camino, que ahora con tanto trabajo están buscando regresar. Recíbenos, Señor, en tu infinito amor. Recíbenos, Señor, porque necesitamos de tu amparo. Que muchas veces las nubes pesadas nieblan nuestra vista. Los pesos son grandes en nuestros corazones. Abre nuestros ojos, Señor. Ablanda nuestros corazones endurecidos, para que podamos ver la luz que viene de ti. Esta luz, Señor, que trae paz y tranquilidad a nuestros corazones. Oramos, querido Maestro, para que tu luz penetre cada una de las células de nuestro cuerpo, trayendo salud, regenerando nuestras células, nuestros órganos, trayendo paz a nuestros corazones, lucidez. Oramos, Señor, para que iluminen nuestros caminos, para que podamos ver correctamente, podamos escoger los caminos correctos. Ilumina nuestros corazones, querido Maestro, que están secos. Tú eres la lluvia bendita, el sol que da vida, que renueva la tierra. Así renueva nuestros corazones, Señor. Danos la fuerza, danos el coraje de ver nuestras faltas, de sentir arrepentimiento y movilizarnos, Señor. Actuar en el bien, servir a nuestro prójimo, extender la mano a todos aquellos que cruzan nuestro camino, tener una palabra, un sentimiento, una acción bondadosa, caridad, Señor, caridad en nuestros corazones es lo que queremos, perseverancia para seguir en nuestras luchas, coraje para enfrentarnos a nuestras limitaciones, voluntad, Señor, para recomenzar cada vez. Bendícenos, querido Maestro, bendícenos con tu presencia, que podamos recibir tu amor como el regalo más hermoso de nuestras vidas.
Pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos necesitados, encarnados y desencarnados. Todos aquellos, Señor, que están pasando por dificultades físicas, morales, materiales y espirituales. Te pedimos por todos nuestros seres queridos, por nuestros amigos. Te pedimos por nuestro mundo, Señor, nuestra Madre Tierra, por todas sus criaturas. Bendícenos a todos, querido Maestro. Que tu amor nos acompañe siempre. Que tu bondad sea nuestra fortaleza. Que tu poder nos proteja contra todo mal. Que tu presencia, Señor, brille cada vez más en nuestros corazones. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, querido Maestro, hasta que nosotros podamos llegar a ti, firmes, en la fe y en la convicción de que tu amor, Señor, es nuestro. Gracias, querido Maestro. Gracias, benefactores queridos. Gracias a nuestros ángeles de la guardia. Que Dios nos bendiga a todos. Así sea.